Bueno, hola a todas y todos. Estamos comenzando con el curso de Intersecciones Didácticas, ¿sí? Las prácticas de enseñanza desde un enfoque etnográfico, histórico-etnográfico, junto con Emilio Tevez, ¿sí? Rápidamente me presento, mi nombre es Maximiliano Rúa, soy investigador y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y en este caso estamos llevando adelante un curso como invitados por los compañeros y las compañeras de la DUNCE, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar participando de este curso y vamos a estar a cargo del curso junto con Emilio, ¿sí? Estoy a cargo de la cátedra, en la facultad, a cargo de la cátedra de didáctica especial de la antropología, ¿sí? Así que gran parte de estas discusiones que vamos a tener durante este curso tienen que ver con algunas discusiones que venimos dándonos junto con otras compañeras y otros compañeros en ese marco, y también soy parte del programa de Antropología y Educación, que es un programa del Instituto de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, que es uno de los programas más antiguos que existen dentro de la facultad, que además forma parte de la red de investigación en antropología y educación, que conforma y aglutina diferentes equipos de todo el país que trabajan cuestiones vinculadas con la relación entre la antropología y la educación, ¿no? Problematizando situaciones socioeducativas desde un enfoque histórico-etnográfico. A partir de ese vínculo nos conocemos con Emilio ya hace bastantes años, y a partir de alguna presentación, como contó recién, sobre la presentación de un libro, surgió esta invitación. Así que la idea hoy es presentarnos nosotros dos y después, bueno, ir proponiéndoles y contándoles un poco de qué va este curso. Te doy la palabra a vos, Emilio, presentate y arranca. Bueno, ahí está mi nombre, soy antropólogo en las facultades sociales, estoy a cargo del taller de redacción de tesis de licenciatura y del seminario de antropología y educación, donde centro mis investigaciones y particularmente el grupo del que formo parte en esta facultad trabaja sobre interculturalidad y formación docente. Estamos centrados en un instituto de formación docente que se encuentra aquí en la ciudad de Olavarría, trabajando con diferentes dimensiones que van desde la perspectiva de género, pueblos originarios, poblaciones migrantes, todo en relación a la formación docente. Y bueno, como dijo Maxi, también formamos parte de la red de investigadores e investigadoras en antropología y educación. Y bueno, a partir de todas esas situaciones y otros eventos hemos establecido este vínculo con Maxi, que vuelvo a reiterar la alegría de que comiencen a institucionalizarse bajo este formato. Así que, bueno, espero que les sea provechoso y nada, capaz que ante cualquier duda me sumo un poco porque soy el docente local de UNICEN, que estoy a disposición también, al igual que Natalia, de cualquier consulta o inquietud que pudiera surgir. Bueno, gracias. Voy a compartirles un pequeño PowerPoint para ir armando algo más colectivo, si se quiere. Así que lo que les pido, ¿no? Vamos a compartir. Tac. Ahora sí, lo que les pido es apaguemos las cámaras, si no les molesta, como para poder ver todos, ¿vieron? ¿No? Y vamos viendo, nos quedamos Emilio y yo, bueno, si querés, Emilio, apagalo también. Eh, Decía de que nos quedemos los dos para... Yo hay momentos que necesito que un poco alguna cámara esté o algo para darme cuenta que no estoy en un plano de la locura, hablando con la computadora solo, ¿vieron? Estas situaciones extrañas que estamos viviendo ahora que tienen que ver con pensar esto, ¿no? Bueno, a ver, empezó con la Filmina 2. Pero bueno, no importa, la 1 tenía que ver con presentar el curso, ¿sí? A ver, rápido, para que tengan una idea. Vamos a trabajar con 4 núcleos problemáticos, ¿sí? Vamos a tener clases sincrónicas quincenales, como les dijimos, las clases estas van a ser grabadas, porque la idea es que algunas compañeras y algunos compañeros quizás no pueden en el horario, se les complica, entonces la idea la vamos a subir a YouTube, la vamos a subir en un canal de YouTube, y a partir de ahí van a poder verlas el resto y ver
poder sumarse para no perderse la situación. Y la idea es hacer un pequeño trabajo disciplinar que va a tener con diseñar una estrategia en relación a estas cosas que vamos a estar planteando, ¿sí? Veamos un poco los núcleos problemáticos con los que abordamos, ¿sí? Están en el programa, cualquier cosa, si alguno no lo tiene, el programa o no lo pudo acceder, nos avisa y lo compartimos. Pero bueno, el primer núcleo, que tiene que ver con la enseñanza de una disciplina o una disciplina de enseñanza, ya nos plantea el debate, ¿sí? Y acá nos plantea el debate ubicándonos en esta discusión en torno a lo que se entiende que son o no son las disciplinas. Pero de entrada ya nos está planteando dos lógicas posibles, ¿no? Si es la lógica de enseñar una disciplina o una disciplina que enseña. Y este debate, este eje transversal, ¿sí?, que se va a presentar a lo largo de todo el curso, va a ir replicándose en diferentes situaciones. Es de alguna manera el núcleo 1 la presentación de la problemática con la que uno trabaja. El curso, el seminario, tiene una lógica a partir de la cual construimos o les planteamos a ustedes participar de un planteamiento hipotético, de una discusión. Y la idea de los diferentes núcleos es ir agregándole dimensiones problemáticas a esa discusión. Como toda discusión es una hipótesis, y como hipótesis está abierta a grandes discusiones. Esta discusión es una discusión histórica dentro del campo de la enseñanza o los procesos de construcción de conocimiento asociados a la enseñanza y el aprendizaje, que viene desde la década de los 70, 80 básicamente, y que tiene que ver con la discusión posible si una disciplina es la que enseña o existe una disciplina específica para enseñar otras disciplinas. Este debate lo vamos a tener a lo largo de todo este tiempo, y no hay una posición única, y como todo debate, lo que tiene que ver mucho con el punto de vista, la situacionalidad y la experiencia de cada uno. Un poco eso vamos a ver en el transcurso del día de hoy, ¿sí? Después empezamos a darle dimensión a estas preguntas, ¿no? Empezamos a agregarle herramientas que nos permitan ver de qué manera podemos o no darnos respuestas posibles, provisionales, a estas preguntas, ¿sí? Entonces el segundo núcleo tiene que ver con esto de analizar de alguna manera las tradiciones disciplinares, ¿sí? Y acá va a ser importante, por eso les decía que a lo largo del tiempo ustedes van a ir interactuando de manera diferente en el curso, y eso les va a dar oportunidad para presentarse, porque esto de la tradición disciplinar va a tener que ver con las diferentes disciplinas de las que vengamos nosotros. Emilio y yo ambos somos antropólogos, entonces ya de entrada tenemos una particular manera de ver, y lo interesante acá es que vayamos agregando otras disciplinas, y la propia tradición disciplinar de alguna manera es fundamental para poder entender hasta qué punto uno puede enseñar desde la propia tradición o no, ¿no? Y pensarla, esa tradición disciplinar, en un marco más amplio, ¿no? En un marco de construcción de conocimientos. Eso un poco vamos a ir viendo. Y vamos acá a empezar a ver un poco los aportes del enfoque histórico etnográfico para poder explorar nuestra propia tradición disciplinar y para poder explorar estos procesos de construcción de conocimiento. El tercer núcleo, ¿sí?, ya es directamente los aportes del enfoque histórico etnográfico al estudio de estos procesos de construcción de conocimiento. Empezarán a notar que empiezo a hablar de procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? Spoileo, digamos, lo iremos viendo, pero en este sentido, la didáctica, la antropología, la sociología, la historia, el arte, un conjunto de conocimientos agrupados en lo que habitualmente denominamos disciplina, los estamos llamando como procesos de construcción de conocimiento. Y esos procesos de construcción de conocimiento se aglutinan en un momento histórico en lo que denominamos disciplina. Y dentro de esas está la didáctica. Este curso va a estar permanentemente dialogando con la didáctica, ¿sí? Bueno, exploraremos un poco qué entendemos por saberes, por contenidos, por currículum, ¿sí? Acá empiezan a aparecer categorías que empiezan a dialogar, ¿no? El núcleo 3 nos va a empezar a hablar de las intersecciones ya, y de los objetos construidos en esas intersecciones, ¿sí? Algo que iremos viendo en los diferentes núcleos es hasta qué punto estas intersecciones entre campos disciplinares diferentes construyen nuevos campos disciplinares o no. ¿Y qué consecuencias además tiene la construcción de campos disciplinares nuevos? ¿Sí? ¿Qué pasa si la didáctica se autonomiza o no en este proceso? Algo de todo esto lo vamos a ir viendo hoy porque vamos a ir presentando un poco el curso.
¿sí? Y en el último vamos a encarar la planificación, ¿sí? La planificación como, ahí dice, posicionamiento, como articulador entre sujetos, escuelas y sistema educativo. Pero básicamente vamos a ver la planificación como una práctica. ¿Sí? Y acá es donde nos ponemos a jugar un poco, una práctica de construcción de conocimiento. Nos ponemos a jugar un poco con la antropología y cómo los aportes de la antropología permiten pensar, dice, traer herramientas, tienen un potencial didáctico, dice Elena Chili, para poder analizar estos procesos que tienen que ver con la construcción de conocimiento en situaciones de enseñanza-aprendizaje, entre los cuales está la didáctica. Bueno, este es el recorrido que vamos a hacer nosotros. Y pensar las intersecciones, que después me quedé pensando, que Intersecciones es una de las revistas de la UNICEN, ¿no? ¿Sí? Emilio, Intersecciones es una de las revistas. Después me quedé pensando cómo me resonaba Intersecciones, y es una de las revistas que tiene, no sé, no me acuerdo qué facultad, pero es Y una de hay, las revistas. hay dos revistas que es Intersecciones en Antropología e Intersecciones en Comunicación. Así Sí, que sí, una y coincidencia. sí, me llamó la atención como, no fue ni pensado esto, para todos los que están escuchando, no fue ni pensado, pero realmente me llamó la atención como, es que es una categoría interesante, la de intersecciones, y es una herramienta interesante, la de intersecciones, ¿sí? Y es una herramienta interesante porque nos permite pensar estos grises, ¿sí? Y pensar varias formas de intersección. La intersección es una metáfora. Cuando uno está construyendo conocimiento con otros y otras, está construyendo metáforas. Las metáforas nos permiten construir el conocimiento de manera pública, ¿no? Entre todos. Digamos, son herramientas que nos anclan la conversación entre unos y otros, ¿no? Entonces, intersecciones tiene que ver de alguna manera con eso, y tiene que ver con esto que dijimos antes de diferentes disciplinas, vinculando dos cosas básicas, ¿no? El campo, ¿sí? Disciplinar de construcción de conocimiento, sea cual sea la disciplina, ¿sí? Y las prácticas de enseñanza de esos conocimientos disciplinares, ¿sí? El campo disciplinar y las prácticas. Y la pregunta que nos hacemos, que tiene que ver con ir explorándola juntos, es cómo construir conocimiento didáctico de la propia tradición disciplinar. Y yo le agregaría, ¿podemos construir conocimiento didáctico desde la propia tradición disciplinar? ¿Y qué pasa? O sea, ¿y cuáles son las consecuencias para el propio campo disciplinar cuando el conocimiento se vuelve didáctico, o cuando la didáctica absorbe totalmente nuestro conocimiento? Bueno, algunas cuestiones, ¿no? Empezando con los núcleos. Una aclaración. Mantengo la presentación no en pantalla completa del PowerPoint porque ya me ha pasado en varios momentos que Zoom y PowerPoint no se llevan muy bien. Se ve que no hay buenos vínculos, y cuando comparto y se detiene mucho, queda fijada una y tengo que salir de pantalla, volver a entrar. Así que supongo que podrán ver bien igual, porque estamos, de última nos podemos acercar, pero cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, empecemos con el núcleo 1, la enseñanza de una disciplina o una disciplina de enseñanza. ¿Y por qué intersecciones? Que es un poco lo que spoileábamos recién, ¿sí? Eh, Acá le poníamos, ¿no? ¿Qué es en geometría una intersección? Y es importante que uno, cuando está construyendo conocimiento con el otro, cuando está construyendo conocimiento público, digamos, o sea, cuando está construyendo más allá de uno el conocimiento, más allá del propio campo, el conocimiento, explicite las metáforas que utiliza. Las metáforas, las herramientas que utiliza. Porque en esas metáforas en general están presentes nuestros supuestos básicos, que no necesariamente muchas veces las explicitamos, ¿no? Otra de las cosas que vamos a ir viendo, y van a ver que la manera en que yo tengo de comunicar y de contar y de dialogar con ustedes, tiene que ver con ir abriendo paréntesis que vuelvo a cerrar, ¿sí? Entonces recién acabo de abrir un paréntesis mientras hablaba de esto, y es explicar por qué la metáfora, ¿sí? Y además explicar por qué esta metáfora, ¿no? Entonces, hay como la geometría, digo, esperemos que haya algún colega de la matemática o del álgebra acá, y quizás nos pueda corregir, porque además lo interesante de las metáforas y de la apropiación de un campo disciplinar, de la metáfora o de la herramienta de otro campo disciplinar, es el proceso de apropiación que redefine esa metáfora, ¿no? Y ese es un gris. Y eso es el gris que nosotros vamos a transitar, porque es el gris de la intersección. O sea, de quién es
la intersección en términos geométricos, es de la matemática, del álgebra, es del antropólogo que está acá hablando, de quiénes, no sabemos de quiénes, es de todos, ¿sí? Y en la construcción esa está la intersección. Ahora, ¿de qué manera podemos pensar estas intersecciones? Y la geometría nos da tres formas de intersección, ¿no? La intersección entre rectas, la intersección entre, bueno, una línea y una superficie, una recta, y la intersección entre superficies. ¿Sí? Las tres metáforas muestran formas diferentes a partir de las cuales, ¿sí? Y ya empiezo a introducir cuestiones que tienen que ver con la metáfora y con la forma en que me apropio la categoría de geometría, se van a vincular campos disciplinares. ¿Sí? La intersección entre dos rectas es la intersección entre dos campos disciplinares que siguen. Fíjense que las dos rectas se cruzan y luego no continúan vinculándose, provocan algo, generan un efecto y ese efecto se descontinúa, no hay un proceso de hibridación entre ambos, se genera un elemento y ese elemento hace que vuelvan a seguir. La intersección entre la línea de superficie ya nos agrega además otra dimensión, ¿no? No son dos dimensiones iguales las que se cruzan. No son dos campos disciplinares similares, son diferentes. En el intercambio de rectas son dos campos disciplinares similares, ¿sí? Donde de alguna manera podríamos decir hasta están equiparados en términos de legitimidad, de relaciones de hegemonía y subalternidad. Acá son dos campos diferentes, ¿no? Uno es una superficie y el otro es una línea. Ya de entrada estamos hablando de componentes diferentes, ¿sí? Esa situación de vínculo de componentes diferentes vuelve a tener un ruido, una particularidad, una intersección diferente, ¿sí? Pero también al ser una línea y ser una superficie, esa diferencia los hace conectarse de mayor manera, pero agrega una dimensión que tiene que ver con las prácticas, ¿sí? Así como en el otro, cuando les planteábamos que tienen que ver con los procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? De disciplinar, y las prácticas de enseñanza de ese conocimiento, mientras que en la recta la similitud entre las dos cosas es bastante, porque tienen formas parecidas, entre la superficie y la línea ya hablamos de formas diferentes, ¿sí? Diferentes formas de construir conocimiento, diferentes prácticas de enseñanza de ese conocimiento. Y después tenemos la intersección entre las superficies que es que es varia, que es posible, ¿no? Es la intersección entre una superficie mayor y una menor. Una entre las dos que están viendo, ¿no? En los primeros dos dibujos que están acá, ¿sí? La intersección son diferentes, ¿sí? Una es la subsunción de una sobre la otra, y de alguna manera hay una absorción, de alguna manera queda dentro, y permanece, esa permanencia puede generar un campo particular, puede hibridar, puede generar múltiples cosas, ¿sí? De alguna manera también puede invisibilizarla, puede hacerla desaparecer, y puede invisibilizar incluso nuestras propias prácticas, ¿sí? Cuando sucede esto, la relación entre los dos campos disciplinares es compleja, porque si una absorbe a la otra, bueno, hay una relación de desigualdad importante entre ambos campos disciplinares. Esa diferencia entre esos campos disciplinares va a generar un montón de cuestiones que de alguna manera intentaremos analizar, y de alguna manera intentaremos analizar juntos, porque va a depender de las trayectorias. En nuestro caso, la didáctica tiene una relación, las situaciones de construcción de conocimiento disciplinar, de enseñanza-aprendizaje, la didáctica tiene una fuerza muy grande. Y tiene una fuerza muy grande a tal punto que está presente casi por momentos invisibilizada en nuestra propia trayectoria formativa. Nuestro vínculo con las prácticas de construcción de conocimiento de la didáctica empezó en el jardín de infantes. Y podríamos decir que empezó antes, empezó en las huellas históricas que condensan las prácticas de quienes nos rodean, ¿no? El concepto vygotsquiano de zona de desarrollo próximo. Hace muchos años, ¿sí? Hace mucho tiempo, que la forma de organizar el conocimiento de la didáctica está presente, ¿sí? Lo cual no es ni bueno ni malo, sino que es ser consciente de que está presente. A veces invisibilizada, a veces visibilizada. Y esa invisibilización o visibilización también genera una relación diferente con el otro campo, ¿sí? Hoy, y esto no lo hubiéramos dicho en otro momento,
Hoy aparece un nuevo campo disciplinar, lo vamos a llamar así, campo disciplinar entendiendo que hay un conjunto de prácticas dentro de ese campo disciplinar, que es bastante fuerte y que constituye eso, y que es el que estamos viviendo en este instante. Yo creo que es bastante fuerte. En los procesos de enseñanza-aprendizaje hace muchos años que no sucede algo tan fuerte como para poderle disputar la hegemonía que durante tanto tiempo viene teniendo la didáctica. No entendamos la hegemonía como algo negativo, ¿sí? Sino como la lógica imperante, que es el de la tecnología. Hoy nos está reconstituyendo, ¿sí? Hoy los procesos de construcción de conocimiento están empezando a ponerse en tensión en relación a lo tecnológico. Y la tecnología está disputando con la didáctica hasta el punto que está poniendo en tensión las propias prácticas de construcción de conocimiento que la didáctica tenía naturalizada en nosotros. Digo, lo pone en tensión porque pone en tensión las prácticas naturalizadas que teníamos de la didáctica, las prácticas invisibilizadas. Esto que estamos viviendo, digamos, inicio, desarrollo, cierre, estructura, todo eso se está redefiniendo, y es interesante. La segunda metáfora, ¿sí?, también habla de una relación diferente, no de subsunción, sino de relación, donde se genera un punto intermedio, pero con una relación de desigualdad, ¿sí?, uno más grande que el otro. Desigualdad no quiere decir malo tampoco, ¿no? A veces no implica relaciones de poder, de sometimiento, pero hay desigualdad, y la desigualdad en un punto implica recursos materiales y condiciones materiales diferentes. Bueno, en el otro hay una relación de iguales, ¿no? Donde se produce un objeto nuevo, donde se produce ese objeto nuevo, que no es ni el verde ni el rojo, sino que es ese naranjita que tenemos ahí. Perdón, yo soy daltónico, tengo un grado de daltonismo mínimo, entonces si hay algún color que ven diferente, es eso, es lo que está en el medio, ¿sí? Tengo a veces con los colores mixtos tengo ciertos problemas. Bueno, esta metáfora, ¿sí?, que estamos utilizando, que tiene que ver con las intersecciones, nos pregunta, nos hace una pregunta, ¿sí?, que tiene que ver con cómo establecemos entre disciplinas el conocimiento, cómo dialogamos y cómo se legitima sociohistóricamente, ¿sí? Estas relaciones disciplinares que hoy vemos, digo, es interesante, por ejemplo, en el campo de la antropología. Bueno, ahora los antropólogos vieron que estamos empezando a estar de moda, nos tocó después de muchos años, y como tenemos una ministra de seguridad antropóloga, tenemos ¿cómo se llama este muchacho? Alejandro Grimson, que bueno, hizo un posgrado en antropología, no es antropólogo, pero bueno, está ahí presente también. Aparecemos como en muchos lugares. Bueno, Rita Segato, bueno, empezamos a aparecer muchos los antropólogos, pero algo nuevo para nosotros, porque en general fuimos una disciplina bastante marginal en el campo de la ciencia argentina. En Brasil, la antropología ocupa el lugar que en la Argentina ha ocupado históricamente la sociología, ¿sí? Entonces, hay como una presencia de la antropología en el campo público del conocimiento mucho mayor. Y esto habla de que es sociohistórico, digamos, es que es sociohistórico, no digo sociohistórico, digo, depende del entramado relacional en un momento, en un lugar específico, y de la historia, y es cambiante, ¿sí? Es cambiante. Y en este momento, en términos de estas intersecciones didácticas, estamos en momentos de cambio, estamos en un momento de transformación importante. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es la relación entre estos campos de conocimiento? ¿Sí? Y específicamente entre la didáctica, que va a ser con quien dialoguemos, y las diferentes disciplinas, ¿sí? La geografía, la filosofía, el arte, la sociología, la historia, la que sea, ¿sí? La que sea. Uy, ¿por qué no me cambia de...? Ahí está. Hay un delay importante. Bueno, ¿cómo pensar la relación entre estos campos disciplinarios? ¿Sí? ¿Cómo analizar esta construcción sociohistórica de los campos disciplinares? ¿Sí? Y acá nosotros apelamos a algunos de los textos que tenían ustedes, ¿sí? Que bueno, vamos a ir viendo, digamos, y que la idea con los textos es que son un apoyo de las clases que uno va dando. Las clases en general van a tener que ver con esta dinámica de interacción entre nosotros y de exposición, y los textos son un apoyo
que sirve para que entiendan desde dónde construimos la propuesta que estamos construyendo. Es nuestro estado del arte, es nuestra posición teórico-conceptual, y los va a ayudar a ustedes a pensar todo esto. Ahora, específicamente de lo que estamos hablando, los textos no hablan. Son herramientas que utilizamos para construir este modelo que les estamos planteando, esta hipótesis, esta pregunta que estamos abriendo de manera conjunta, ¿no? Entonces, acá aparece la idea de lógica, que de alguna manera la tomamos de algunos planteamientos que hace Elena Chili, que es una antropóloga rosarina, ¿sí? Una colega rosarina, que viene trabajando hace muchos tiempos, ¿sí? en la cuestión de la relación entre la antropología y la enseñanza, y de alguna manera es quien plantea esta idea del potencial didáctico de la antropología, ¿sí? Es una idea interesante. Y la idea es poder pensar, de alguna manera, como estos dos campos, ¿sí? Y los pensamos al mismo tiempo también utilizando otra herramienta de otra antropóloga, perdonen, pero bueno, la particularidad disciplinar es imposible de evitar, que se llama Jean Lay, ¿sí? Que, bueno, hay un conjunto de autores, pero la tomamos a ella, ¿no? Que de alguna manera analiza y estudia cómo se ha construido conocimiento, cómo se despliegan las prácticas de construcción de conocimiento. Ella hace un estudio, varios estudios, pero uno de los primeros que trabaja tiene que ver con los usos de la matemática fuera del contexto escolar, ¿no? Y cómo la matemática aparece redimensionada en otros espacios no escolares, y cómo se da la relación entre la matemática escolar y la matemática no escolar. Entonces analiza, por ejemplo, de qué manera se puede, analiza en el supermercado las prácticas de compra de las personas. Es una antropóloga estadounidense, ¿sí? Creo que está en California, si no me equivoco. Creo que sí, ahora estoy dudando. Pero bueno, no sé si es inglesa y se fue a California, pues me parece que algo de eso pasa. Ella analiza esto, ¿no? Cómo la matemática es usada en diferentes campos, y cómo la matemática escolar se relaciona con la matemática del uso cotidiano en el supermercado, y cómo entran en diálogo, ¿no? En diálogo esas formas de construcción. Y es interesante. Entonces ella acuña la categoría de comunidad de prácticas, ¿sí? que la retoma, para poder pensar de alguna manera, ¿sí? Colectivos disciplinares, o estos colectivos que construyen conocimiento en un determinado momento sociohistórico, ¿sí? La comunidad de prácticas para Jean implica necesariamente eso, prácticas compartidas. Una comunidad de prácticas necesariamente tiene que compartir un hacer. Y acá es donde lo aliamos al concepto de lógica de Elena, ¿no? Porque el concepto de lógica de Elena tiene que ver con que la lógica de alguna manera, que aparte, cuando usamos la palabra lógica, que tiene un peso disciplinar muy fuerte, la estamos utilizando, y la usa Elena también como metáfora, ¿sí? Son un conjunto de prácticas asociadas, ¿sí? Que de alguna manera construyen una coherencia y una cohesión interna. Ahora, la lógica es cambiante y eso es histórica, no es la lógica occidental, la lógica que conocemos nosotros, es la forma de organizar de manera coherente y cohesionada internamente, ¿sí? Con una explicación interna, un conjunto de elementos que nos permiten explicar fenómenos sociales, ¿sí? Bueno, toda comunidad de prácticas despliega su propia lógica a partir de una acción concreta. Y en esa lógica que despliega, ¿sí? Acá estamos articulando dos conceptos, dos categorías teóricas como herramientas, en ese diálogo construye límites también. Porque una comunidad de práctica dice, bueno, hasta acá esto es, esto no es, límites difusos, límites que no son fijos, límites que no son, límites teórico-conceptuales, ¿no? Entendamos que estamos en el plano de lo analítico, no estamos diciendo que la realidad funciona necesariamente igual de esta manera. Los límites
permanentemente son difusos y son redefinidos, pero sirven para agarrar y decir, bueno, hasta acá y hasta acá no. Y la lógica de las disciplinas, lo que se entiende como disciplina, permanentemente está disputando los límites de su propia comunidad de práctica. Permanentemente estamos diciendo, hasta acá es geografía, hasta acá es filosofía, hasta acá es arte, hasta acá es sociología. De hecho, después esas prácticas se institucionalizan y se define un colegio de graduados que dice, bueno, los sociólogos pueden hacer esto, los antropólogos pueden hacer esto, los historiadores, o sea que los límites son difusos, se institucionaliza históricamente, pero operan en la cotidianidad, operan en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y estos límites, estas relaciones, esta lógica, esta comunidad de práctica disciplinar, empieza a desplegar prácticas de autolegitimación, ¿sí? Empiezan a aprender unos de otros, permanentemente, el aprendizaje de unos de otros. Entonces se crean carreras, entonces los geógrafos le enseñan a los geógrafos, los filósofos le enseñan a los filósofos, y empiezan a consolidar o a organizar un proceso de transmisión, de producción y de apropiación de conocimiento, ¿sí? Y esto tiene que ver con empezar a delimitar una comunidad de prácticas. En este sentido, nosotros estamos tomando las disciplinas como comunidades de prácticas, que construyen una lógica de conocimiento, ¿sí? Esa lógica de conocimiento va construyendo de alguna manera límites difusos, disputados todo el tiempo, ¿sí? Y además tiene algo muy interesante la comunidad de prácticas en el término de lo que Jean plantea, que es que transforma los conocimientos individuales en conocimientos colectivos. Y eso es algo muy interesante en términos de práctica de una comunidad, que también, por eso denominamos a las disciplinas eso. La experiencia individual del sujeto de construcción de conocimiento, ¿sí? El proceso individual de construcción de conocimiento a partir del cual el sujeto se apropia una determinada realidad social, un determinado objeto, lo interioriza, ¿sí? Lo redefine con su propia gramática y lo plantea, se vuelve colectivo. O sea, hay otro colectivo que legitima lo individual de ese concepto. Perdón, no se entendió. Hay un colectivo que legitima ese proceso de apropiación de construcción individual. Y pone difusa la línea entre lo individual y lo colectivo. Y por eso nosotros usamos la categoría de práctica, una categoría propia de la antropología, ¿sí? Que lo que nos permite es enlazar los procesos sociohistóricos con los procesos individuales. Nos permite ver en la práctica, en el hacer de todos nosotros, ¿sí? La posibilidad de la interacción entre las huellas históricas de nuestra acción y los procesos individuales de nuestra trayectoria. Este enlace nos permite construir conocimiento, que se construye colectivamente en una comunidad de prácticas, a la cual en este momento nosotros estamos utilizando para pensar y problematizar las diferentes disciplinas, y cómo esas disciplinas después construyen esta lógica. Pero hoy es importante que entendamos que la lógica esta, de construcción de conocimiento, es histórica, ¿sí? Y otro elemento que es central en el planteamiento de la categoría de comunidad de prácticas es la noción de situacionalidad, que muchos lo irán en otras disciplinas o lo escucharán como contexto. La palabra contexto, a mí mucho la palabra contexto no me gusta, me parece que es una metáfora que trajimos de otras, yo creo que es de la literatura, si no me equivoco, o de la gramática, que hoy ya tiene un nivel de operacionalización en la vida cotidiana que hace muy difícil utilizarla como herramienta para pensar procesos sociales o procesos de manera analítica, porque se ha empezado a apropiar de tal manera por un nivel que no vamos a analizar en este momento porque no es parte del curso, que es todo lo que sucede por fuera del campo de las disciplinas, que tiene que ver con la construcción de saberes de la sociedad en su conjunto. No nos vamos a meter mucho en eso en el curso, pero esto sirve para explicar por qué contexto no es un elemento. Donde se ha separado, parecería ser que el contexto es lo que rodea el texto, y se han cosificado la relación. Cuando la relación se cosifica, o sea, se extrae,
empieza a perder valor explicativo. Y en esa pérdida de valor explicativo, la gente empieza a considerar que el contexto es independiente del texto. No estoy diciendo alguien que está haciendo un análisis, pero sí tenemos que poder entender cómo estos después son apropiados, porque además nuestro vínculo es con la comunidad educativa, entonces la comunidad educativa puede entender esto de manera compleja. Entonces, cuando podemos considerar que hay algo que es texto y hay algo que es contexto, bueno, hay algo que se rompió en términos de relacionalidad, ¿sí? Parecería ser que el contexto se puede independizar y son co-constitutivos. No existe el contexto sin texto y el texto sin contexto, son divisiones analíticas que hacemos. Por eso es interesante el planteo que hace Jean, que es otra de las líneas principales de ella, que es lo de la idea de la situacionalidad, ¿no? Cuando ella habla de situacionalidad, habla de un entramado sociohistórico, ¿sí? Es un entramado social que co-constituye ese proceso de construcción de conocimiento, que co-constituye esa lógica del conocimiento, y que co-constituye esa comunidad de prácticas. No existen separadas, no, son separaciones analíticas. A tal punto son separaciones analíticas que, fíjense que lo que en un proceso como, en una sociedad como la brasilera se dio en términos de la antropología, en Argentina no se dio. Porque después esos procesos operan en términos de la realidad concreta y se paran sociohistóricamente. Entonces hay que poder entender, cuando analizamos la lógica de construcción de conocimiento de una determinada disciplina, cómo está entramado en los procesos situacionales del entramado racional. O sea, en qué lugar, dónde, de qué manera, en qué historia, en qué momento, en qué lugar, en qué forma. Y seguramente todo esto va a ser muy importante para entender el lugar en el que cada uno de ustedes, que están en diferentes partes del país, construyen el conocimiento, y construyen conocimiento disciplinar, y para entender cómo cada uno de ustedes se relaciona con la didáctica. ¿Sí? En segundo lugar, a ver, avancemos un poco más. No quiero, ¿qué hora es? Sí, 11. Como les decía, bueno, las comunidades de práctica construyen conocimiento, ahí lo tienen como sintetizado. Después el PowerPoint se los paso si quieren, o sea que no se preocupen por todo lo que es copiar y todo eso, pero se los paso. Además les voy a pasar el link con la grabación, con lo cual no hay problema. Como que esta filmina spoileó lo que dije antes, te la tendría que haber pasado antes. Pero bueno, acá lo sintetiza de nuevo. Tenía que ver con esto, ¿no? Bueno, acá está sintetizada la idea, ¿no? Las comunidades prácticas construyen conocimiento a partir de una lógica a la que denominamos disciplina, y esta lógica está conformada, entre otras, por prácticas de enseñanza. Esto es lo nuevo. O sea que de todas estas prácticas que conforman a una comunidad de prácticas disciplinar, que tienen una lógica, vamos a focalizar nosotros en este curso en las prácticas de enseñanza. No vamos a centrarnos en todo el proceso lógico de construcción de una disciplina. Vamos a centrarnos en cómo dialoga esa lógica disciplinar con las prácticas que cada disciplina decide llevar adelante para construir conocimiento. Y acá el concepto este que les decía de Elena Chili, aparece explicado el concepto de lógica, donde lo que hablamos es esto de coherencia y cohesión interna, y que la lógica de construcción de conocimiento, hoy lo estamos aplicando, utilizando como categoría para pensar una disciplina, pero esto puede ser pensado también para un marco teórico, y un marco teórico también constituye una comunidad de práctica, para cristianismo les ponía yo ahí, o incluso el peronismo. Yo creo que sería muy interesante pensar el peronismo, que es una cosa que nos constituye, nos guste o no, sociohistóricamente en la Argentina de una manera muy central, como comunidad de prácticas. E incluso yo creo que como trabajo empírico hasta podría desafiar el uso de estas categorías del peronismo, porque es admirable el proceso de transformación permanente de los límites de esa comunidad de práctica, de lo que se considera que es ser o no peronista, ¿no? Es interesante, pero bueno, es para otro curso, para otra cosa, para otro momento. Si les interesa este tema de la política y de la antropología política y de cómo se construyen estas comunidades, les recomiendo leer el trabajo de un antropólogo. También este muchacho Grimson trabajó, pero él ahora empezó a trabajar la cuestión del peronismo y más de la comunicación, pero hay un antropólogo que históricamente viene trabajando esto y que es muy interesante, que se llama Fernando Balbi. Y así que quien le interese el tema ese, es re interesante, Fernando. Bueno, volvemos a la lógica.
La lógica, como les decía, da cuenta de la relación entre las prácticas, ¿sí? Y cada lógica en sí mismo va a tener, cada disciplina, en términos de una lógica interna, va a tener preguntas que se hacen de investigación. Siempre toda disciplina, de alguna manera, va a tener problemas de investigación. Estos problemas de investigación son históricos, vuelvo a decir, no es que cada disciplina en sí misma tiene esas, de hecho varían dependiendo de los países, los lugares, los momentos históricos, pero siempre hay un proceso al interior de propia comunidad de práctica disciplinar que va delimitando qué se puede investigar y qué no se puede investigar, qué problemas se pueden abordar y qué problemas no se pueden abordar, de qué manera abordamos tales problemas y de qué manera no los abordamos, digamos. Esto es importante que lo sepamos, no es lo mismo la manera en que aborda las cuestiones la geografía que el arte, o la historia. Son formas diferentes, preguntas diferentes de indagación de la realidad social, ¿sí? Después cada una de estas disciplinas también va a tener un cómo abordar esos conocimientos, un cómo construir esos conocimientos, que es lo que se conoce habitualmente como decisiones metodológicas, ¿no? Y todas ellas, a la larga, van a terminar construyendo un objeto de estudio, ¿sí? Eh, Estos tres niveles siempre están presentes en la estructuración de una disciplina, es lo que constituye la disciplina. O sea, y esto hay que tenerlo muy presente para poder entender la propia disciplina, para poder relacionarnos con la didáctica. La didáctica también tiene un qué quiere investigar, ¿sí? Tiene un proceso de construcción de conocimiento, tiene un método, una forma, y tiene un objeto, que no necesariamente va a coincidir con los de las otras disciplinas. Entonces, el diálogo entre ambas lógicas de construcción de conocimiento, la intersección entre ambas lógicas de construcción de conocimiento, ¿sí? Es compleja, es muy compleja, porque muchas veces son dicotómicas. Y también es compleja porque parte de la didáctica no es así como todas las otras, no es un constructo homogéneo, y ha cambiado históricamente. Hoy la didáctica no es la misma didáctica de los décadas 80, de la didáctica prescriptiva de la década de los 80. No tiene nada que ver con eso. Ha tenido muchas transformaciones la didáctica, muchas transformaciones también producto de la experiencia y el diálogo con otras disciplinas, ¿no? Hoy ya no es lo mismo. De todas maneras, eh, el problema no es la didáctica solo como disciplina, sino la interiorización de nuestras prácticas de lo que es la didáctica, en el propio campo disciplinar, ¿sí? Nuestros supuestos, nuestras representaciones y nuestras huellas históricas en términos de práctica. Lo que aprendimos cuando éramos niños, lo que aprendimos cuando fuimos a un profesorado, cuando fuimos a una facultad, todo eso constituye a la didáctica, ¿sí? Bueno, acá la categoría de prácticas nuevamente aparece, digo, esto de que les decía antes, esta relación entre un hacer y un hacer, hay un proceso productivo que entreteje la experiencia nuestra de cada uno en relaciones sociales cotidianas y en procesos sociohistóricos, ¿sí? Discursos, palabras, actividades, en las prácticas no son la materialización al movimiento solo del cuerpo en términos de lo que suele considerarse una práctica. Las prácticas son también prácticas discursivas, son prácticas de construcción discursiva, son prácticas, son palabras, son objetos, los objetos condensan prácticas sociohistóricamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos que mirar las disciplinas y las prácticas que constituyen esas disciplinas. Y en ese sentido tenemos que entender una determinada lógica de construcción de conocimiento, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño, hasta acá es esta idea, ¿no? Vamos a cómo dos comunidades de práctica se relacionan, el curso va a estar muy centrado en esto, ¿sí? En cómo dos lógicas y dos comunidades de práctica se relacionan, en esta intersección, en este naranja que se construye, y en este punto, hasta qué punto se pueden o no autonomizar estas lógicas, ¿no? Hasta qué punto pueden relacionarse, ¿no? Un riesgo es la autonomía. Vamos a ver un ejemplo de una relación entre comunidades de prácticas y entre lógicas disciplinas. Nos vamos a ir de todo lo que veníamos hablando, vamos a entrar a algo más sencillo, ¿sí? Quizás la conocen, porque
porque pueden haber ido o alguna cuestión de esa, ¿sí? El MALBA es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Es un museo muy grande, muy moderno, ¿sí? Muy al estilo europeo de museos de la década a partir de los 2000, ¿sí? Como saben, los museos, digamos, tienen como una lógica de ordenamiento del conocimiento, ¿no? Han tenido mucha discusión, la discusión de la museología y de cómo llevar adelante la organización de los museos. Es un tema que indirectamente no es ni mucho menos mi especialidad, ni mucho menos, pero hay una compañera que trabaja la cuestión del conocimiento público y cómo el museo se relaciona con la sociedad, o sea, como dos comunidades de práctica dialogan, ¿no? Que trabaja y es desde la arqueología, y un poco uno conoce a partir de estas cuestiones algunas temáticas, ¿sí? Entonces, y es algo que está muy vinculado con la antropología, ha tenido un vínculo histórico con los museos, ¿sí? De hecho, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad de Buenos Aires, la primera sede de la carrera de antropología se desarrolla dentro de lo que es el Museo Etnográfico, ¿no? Con toda una historia, con toda una manera. ¿Sí? El museo está entramado, naturalizado en las prácticas de construcción de conocimiento y de la lógica de construcción de conocimiento de la antropología. No lo explicitamos, los antropólogos, lo tenemos naturalizado, así como todos tenemos cuando damos clase o cuando llevamos adelante una situación de enseñanza-aprendizaje o de construcción de conocimiento, la didáctica, los antropólogos tenemos muy naturalizado la lógica del museo, transformada, repensada, naturalizada en la constitución de las formas, ¿sí? Que, bueno, hoy ya está repensada, ha sido repensada muchas veces, ustedes tienen todo lo que es las teorías decoloniales, ¿no? Lo tenían a Lander entre los textos. Entonces, cómo repensamos y reformulamos el conocimiento dentro de la propia disciplina, pero está presente y no, a mi gusto no está lo suficientemente explicitado en nuestros marcos teóricos. Hemos discutido mucho el culturalismo en la antropología como lógica disciplinar, pero no lo hemos discutido tanto en nuestras prácticas de enseñanza. ¿Se entiende? Acá empiezan a aparecer las dos categorías. ¿Pueden estar relacionadas? Pues no. Lo hemos discutido en nuestra lógica de construcción de conocimiento, ahora no sé si lo hemos problematizado tanto entre las lógicas de enseñanza de nuestro propio conocimiento. Porque no lo hemos problematizado tanto porque lo tenemos naturalizado en términos de práctica, en términos de hacer, en términos de lo que muchos denominarían oficio. Si problematizamos un montón de cuestiones, si no problematizamos ese hacer microcotidiano de prácticas. Bueno, para irnos de eso, traje un ejemplo que tiene que ver con una situación de curaduría, que también es una disciplina, ¿no? Hoy tiene una forma, que bueno, ahí un poco lo explico, que tiene que ver con construir una trayectoria a partir de diferentes objetos artísticos, y construir la trayectoria es ponerlos uno al lado del otro, es relacionarlos, ¿no? Y de alguna manera también ellos se consideran como mediadores de esa cultura artística y a la vez intérpretes, ¿sí? Porque desarrollan, porque cada una de estas obras, que son 3 obras separadas, pueden verse por separadas, pueden ver juntas. En el Museo de Arte Latinoamericano, en el MALBA, esta exposición es actual, ¿sí? Y está presente de manera relacional. Uno ve estos 3 cuadros, y estos 3 cuadros tienen un título, ¿sí? Ahora les voy a pedir, si quieren, no es necesario que lo hagan visualmente, si quieren mostrarse mejor, porque nos vemos las caras, que nos desmuteemos y tomamos 5 minutitos para verlas y pensar qué título tiene o cómo se llama la exposición. ¿Qué les parece, qué nombre les aparece en su cabeza que es la exposición? A ver si alguno se anima a hablar. Estamos vos y yo, Emilio, solos acá hablando los dos. Está así. A ver, vamos a ver. Nadie se anima. Bueno, vamos no, hay 8 Yo tengo una participantes. pregunta, discúlpame. Ah, dale. Por la foto, yo pondría, Te no sé, escucho una muy idea bajito. mía, por la foto que estoy observando,
Yo pondría libertad del pueblo. Libertad del pueblo. Está bueno. Sí. ¿Alguna otra? ¿Nadie más se anima? A mí me iba por ese mismo lugar. No sé quién, el que habló, qué nombre tiene, pero ¿cómo te llamas? Juan Pablo. Juan Pablo. Sí, sí. A mí cuando yo la vi, tuve la misma sensación, ¿no? La misma sensación. Fíjense que un cuadro, bueno, es el Che y abajo una imagen de un montón de personas. Este otro es una imagen quizás no se ve bien porque, no puedo, ahí está. Yo puedo. Sí, claro, la idea es que todos puedan. No sé bien que conozco poco de arte, ¿no? ¿Cuál es la primera imagen? Pero pensaba algo así como caminos posibles, ¿no? Una cosa Está así, bueno. o caminos posibles del siglo XX, incluso, se me ocurría pensarlo por ahí. Pero bueno, no sé, no sé, insisto, no sé mucho de qué va la primera imagen, pero pensaba en eso. La primera imagen, esto es una escultura, ¿no? Las otras esto es un grabado y lo otro es una pintura. La primera imagen, si ven, es compleja, ¿sí? Hay similitudes con los colores, hay colores que se repiten, hay un montón de cuestiones que se ven de comunes y similares. La primera imagen es como el debajo de la mesa. Uno tiene la mesa acá, ¿sí? Una tetera. Ajá. ¿Ven las piernas? Ven acá hay unas piernas y acá hay otras piernas como sentadas. Bien, ajá. Como Ahí. unos taburetes, ¿vieron esos taburetes donde antes, cuando existía la vida diferente, nos sentábamos, cuando se pusieron de moda las cervecerías, que pusieron esos taburetes altos y uno se sentaba en esos taburetes y quedaba como medio los pies colgando? Los pies colgando, exacto. Eco, Ahí o va. apoyado sobre un parante que sostiene los pies. Esa es la imagen. Bien. Vista de una manera particular, ¿no? Pero tienen similitudes de colores, tienen un montón de similitudes, ¿sí? Igual la idea es más, no tiene que ver con el acertar, tampoco, no tiene que ver, sino la idea es cómo entender cómo uno constituye el conocimiento, cómo construye conocimiento, a partir de una determinada lógica disciplinar de cada uno de nosotros. Vos, Juan Pablo era, ¿no? Juan Pablo, ¿de qué formación disciplinar o cuál es tu trayectoria? Historia. Historia, ok. Sí, sí. Ok. ¿Y la compañera que habló? La otra compañera, yo no los veo, entonces... Claro, no nos ves, para ver si encuentro, porque tengo acá No está. te preocupes, no pasa nada, no importa, no necesito... Ahora sí. Ahí está, Gaby. Yo también soy de profe de historia. Sos de historia. Sí. Soy de historia también, así que por ahí Bueno, ando. los caminos posibles del siglo Siglo XX XX. es un nombre histórico, digamos, lo pensaría, está bueno. Le pusiste historicidad al nombre, ¿no? Sí. Está bueno, es así. Es así. Por ahí Para va, mí, soy Cecilia. Para mí, no sé, como algo, sí, tiene que ver con la libertad, por los pies descalzos, me Mirá. resuena eso, digamos. Procesos de liberación, le pondría yo, pero... ¿De qué porque carrera fíjate que venís, Cecilia? ¿Qué formación? de inglés, ¿Inglés? Mirá. qué bueno, muy bien. profe de inglés. Acá, Maxi. Dale, hablen fuerte, yo los escucho muy bajito. Me desencaja un poco la primera imagen, pero también por el lado de lo que decía la compañera y el compañero puede ser algo como de esperanza, futuro, algo relacionado al romanticismo, como la mirada del Che, me imagino ahí la multitud, la familia, los campesinos, no sé bien la imagen de la tercera. Sí, sí, es chiquita, pero es como como un trabajador, es una escultura. Claro. Es como una mujer, y este es importante, ¿no? Lástima que no lo vieron, pero sí, fíjense, es como un soldado, digamos, y tiene como un fusil acá, ¿sí? Pero es raro, porque también parece como un trabajador obrero, es como nada.
es arte, ¿no? No hay nadie de arte, no tenemos, yo tampoco entiendo nada de arte, ¿eh? O sea. Y es una exposición que está, digamos, de la curaduría actual. Bueno, el ejercicio tiene que ver con poder entender esto que les decía antes. Fíjense cuál es el nombre de yo, la verdad que, folclore urbano en imágenes, es el nombre que la curaduría le dio. Y que me gustan todos más los nombres que ustedes eligieron. Y no solo eso, sino que este ejercicio lo hemos hecho, lo practicó una compañera la otra vez, y suele suceder que los nombres tienen que ver con lo que todos ustedes dijeron. ¿Sí? Es interesante esto. Y esto no es porque sí, digamos. Y acá la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la lógica de construcción de conocimiento que propone cuál es la interpretación que compone la disciplina curaduría? Y cómo esa disciplina, o la cuestión museística como disciplina, dialogó con todos nosotros y nuestra trayectoria disciplinar. ¿Y qué puso en juego de nuestra trayectoria disciplinar? Cada uno de nosotros respondió en términos de su propia comunidad de prácticas. Algunos respondemos a partir de cuestiones que tienen que ver con la comunidad de prácticas disciplinar de la que participamos, y ponemos en juego elementos que tienen que ver con lo histórico, que tienen que ver con las temporalidades, que tienen que ver... Otros nos apela una comunidad de prácticas políticas, y es lógico que nos apele una comunidad de prácticas políticas, ya sea, está de acuerdo o no, digo, la apelación puede ser parte uno o no de esa comunidad de prácticas, y tiene que ver con eso, con cómo podemos sostener de alguna manera una determinada comunidad de prácticas, un conjunto de elementos disciplinarios. Y esto no sucede porque sí, esto sucede porque hay una lógica sociohistórica a partir de eso, pero además sucede provocando. Además, el museo provoca, es quizás más importante la tensión que se produce entre el título y las obras que las obras en sí mismos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ellos eligen, como comunidad de prácticas museísticas, conjunto disciplinar, ¿sí? En un momento histórico, social, es un museo que está ubicado en Libertadores, en una zona muy cara de Buenos Aires, o sea, imposible que uno alquile una baldosa en esa zona, digamos, alquile, ni siquiera comprar. A veces hasta es muy difícil comprar una botella de agua en esa zona. Enfocado, ¿sí? en provocar a partir de eso. Todos nosotros apelamos, muy probablemente, seguramente todos nosotros, todos los que estamos acá, tengamos más cosas en común, podamos constituir una comunidad de práctica, todos los que estamos en este curso, entre nosotros, a pesar de todas nuestras diferencias disciplinares, ¿sí? Que nos acerque mucho más y que nos distancie mucho más de quien construyó este título. Y eso tiene que ver con prácticas e historias compartidas. Eso es porque tiene que ver con una lógica de construcción de conocimiento, pero al mismo tiempo, ¿sí? Hay una lógica de construcción de diálogo entre dos comunidades que se propone acá, ¿sí? Que es la de provocar. Acá están provocando la mirada, porque a todos nos sería muy difícil sostener, o por lo menos a mí, no sé, alguno, ubicar la palabra folclore urbano en imágenes con estos tres elementos. Y eso tiene que ver con nuestra historia. No es porque si nuestra historia disciplinar, nuestra forma de construir, nuestra lógica de construir conocimiento. Pero además hay un efecto didáctico que se busca acá. Un efecto de construcción de conocimiento dialogado con las disciplinas, que es la del provocar. El diálogo, la intersección entre las dos comunidades de práctica, sucede a partir de la provocación, a partir de la práctica de la provocación, a partir de la práctica de la atención. Hay un conocimiento muy profundo de quienes diseñan la exposición, esperando las respuestas que dimos todos nosotros. Yo di unas respuestas muy similares a las que dieron ustedes cuando la vi por primera vez. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que no solamente se conoce la propia lógica de construcción de conocimiento disciplinar, sino que uno tiene que conocer la lógica de construcción de conocimiento del otro. Ambos procesos son necesarios para producir una intersección de conocimiento.
Porque si yo no conozco la lógica de construcción de conocimiento del otro, en este caso, en este curso, el de la didáctica, y no conozco mi propia lógica de construcción de conocimiento, naturalizo prácticas. Y en ese proceso de naturalización de prácticas, y doy por hecho cuestiones que no son propias del universo que uno quiere transmitir. Y ahí empiezo a construir conocimiento, a transmitir conocimiento de la historia, construir conocimiento de la historia, construir conocimiento de la sociología, del inglés, del tema que sea, ¿sí? Desde una lógica de construcción de conocimiento que nos es ajena, que es la de la didáctica naturalizada, que es peor todavía que el conocimiento de la didáctica. Entonces después aparecen todos estos discursos muy violentos con la didáctica, de los cuales la verdad que muchos pueden ser ciertos o no, y aparece todo el imaginario prescriptivo de la didáctica, donde la didáctica parecería ser lo que prescribe o controla el conocimiento que se produce en otros lados. No, la didáctica también produce conocimientos, ¿sí? Yo la verdad no comparto de todo el enfoque de la didáctica, no soy didactólogo ni mucho menos, pero producen conocimiento, tienen un objetivo, tienen una lógica. Bueno, para poder pensar estas intersecciones es muy importante conocer ambas lógicas de construcción de conocimiento. Esto es algo que tiene que ver mucho con la tradición disciplinar y que tiene que ver en por qué el enfoque histórico-etnográfico, ¿sí? ¿Por qué el enfoque histórico-etnográfico? Porque los antropólogos, a mí hay una frase que está muy relacionada con toda la etapa cuestionada de la antropología, pero que me encanta, que es de Malinowski, que es uno de los considerados padres de la antropología, un antropólogo inglés, creo que de base era polaco y después terminó en Inglaterra y algo así, pero que hizo su trabajo de campo en la Polinesia. Después circuló de él su diario de campo, donde él manifestaba todas sus sensaciones, sus emociones, ¿no? Pero hay una frase de que es, muchas veces, ¿sí? Uno acampa en tierra ajena, digo, y acampar en tierra ajena implica conocer la lógica de ese espacio, ¿sí? Y uno tiene que entender al otro. Por eso la antropología ha hecho trabajo de campo, y yo la verdad que reivindico sistemáticamente ese trabajo de campo, viajando. Y ha hecho trabajo de campo sin conocer el lenguaje, pero aprendiendo ese lenguaje, conociendo la lógica de construcción de conocimiento de esas comunidades prácticas, en este caso trobriandesas, ¿sí? Bueno, el enfoque histórico-etnográfico, y a esto se refiere Elena con el potencial didáctico de la antropología, es ese. Es el haber tenido la posibilidad en su propio campo disciplinar de conocer, de desarrollar un conjunto de prácticas y estrategias, ¿sí? Para poder problematizar la relación entre dos colectivos sociales, que en este caso lo estamos llamando comunidades de práctica. Y en tener que entender el otro colectivo para poder, incluso muchas veces, hasta sobrevivir, digamos, ¿sí? Ese entendimiento, obviamente, siempre es desde el punto de vista de uno. La antropología se redefinió, se reinterpretó, se modificó, y hoy hay nuevas formas, pero esta idea de acampar en tierras ajenas es interesante, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con otra comunidad de prácticas, que es la que no hemos puesto en escena hasta ahora, ¿sí? Que es la sociedad, que es un poco lo que nos traía el museo, que en nuestro caso la sociedad es la comunidad educativa, ¿sí? Nosotros dialogan dos comunidades de prácticas, la geografía, la filosofía, el arte, la sociología, la historia, la que sea, el inglés, ¿no? De donde venga cada uno, con la didáctica, naturalizada o no naturalizada, pero además también la sociedad en su conjunto y la comunidad educativa. Y en nuestro caso somos parte de todas esas comunidades de práctica. Entonces, estamos permanentemente estableciendo relaciones entre todas estas comunidades de prácticas, y es importante que las explicitemos, las entendamos, las conozcamos que cada una tiene una lógica de organizar el conocimiento, incluso para decidir hasta qué punto, qué aspecto de qué comunidad de prácticas voy a poner en tensión, voy a poner en movimiento, voy a generar, voy a vincular en cada uno de esos procesos que se generan, ¿sí? Ahora, hay dos formas de establecer la relación entre estas comunidades de práctica. Vuelvo a decir, la categoría de comunidad de práctica, la categoría de lógica de conocimiento, son categorías analíticas para pensar la realidad social, ¿sí? No es que se replican empíricamente, son para pensarlas. A veces pueden suceder que se repliquen o no, pero son para pensarlas, ¿sí? Entonces,
podemos encontrar dos formas, ¿no? Que tenían que ver con esto de las intersecciones que empezamos al principio del curso, ¿no? Que tiene que ver con poder encontrar hasta equilibrios en esas intersecciones, ¿sí? Que podría ser este dibujo, que incluso acá están equiparadas todas, pero no necesariamente en la vida de cada uno van a estar equiparadas. La relación entre la didáctica y una disciplina de base no siempre va a ser igual, dependerá del entramado situacional, del lugar, de las relaciones, del contexto, del espacio, de un montón de elementos que van a poner en juego esas cuestiones, ¿sí? Lo mismo la relación entre la didáctica y la comunidad educativa, ¿no? Tiene un peso muy grande. Yo creo que la palabra didáctica en la comunidad educativa es casi que es mágica. Digo didáctico y ya no me preguntan más nada. Es como, tipo, una fórmula que uno dice en un lugar y ya está. Eso es un peso muy grande también para la didáctica, ¿eh? Porque a veces esa fórmula, esa representación, esa palabra mágica, no, esto es didáctico y ya está, cualquier cosa es didáctico. Es hasta contraproducente para los propios investigadores de la didáctica, porque se naturalizan un montón de cuestiones. Entonces, su relación con la comunidad es compleja porque también ellos llevan el peso de un montón de prácticas de enseñanza de su propio campo disciplinar que no se corresponden con su propio campo disciplinar. Es como cuando se le achaca a Piaget la responsabilidad de los grados. Bueno, digo, bajemos un toque los decibeles, que Piaget haya analizado momentos diferentes del desarrollo cognitivo, no quiere decir que hoy organicemos el primero, segundo, tercer grado por Piaget, digamos, entre Piaget planteando eso, en su estudio, que además es larguísimo y es complejísimo, y tiene más vinculaciones y tiene un trabajo muy grande sobre la relación de lo social y la construcción colectiva del conocimiento, y que hoy la escuela esté organizada en grados, porque Piaget dijo el primer grado, es casi como, ¿no?, un proceso muy violento sobre la propia disciplina. Pero en un punto es responsabilidad de la disciplina también. Porque es responsabilidad nuestra salir a disputar los usos que se hacen de las categorías. Como es responsabilidad de los antropólogos poner en tensión la historia de lo museístico sobre nuestra práctica. Como es responsabilidad y cómo es necesario en términos de proceso de enseñanza-aprendizaje conocer la lógica de construcción de conocimiento nuestro, conocer la lógica de construcción de conocimiento de la didáctica y de la comunidad educativa en la que estamos. Pero acá hay una relación que es equilibrada, que va a poder tener más, menos, pero que en un punto construye un aspecto en común. Ahora, ¿qué pasa? Y esto suele pasar cuando la didáctica media entre estas comunidades. Y cuando media de manera, no como conjunto de personas, o como la disciplina didáctica, el monstruo que viene a controlarnos, o los reglamentos de la currícula que vienen a decirnos qué tenemos que hacer, porque en realidad el reglamento, la didáctica son personas, sino cuando median nuestras propias prácticas de construcción de conocimiento naturalizadas, ¿sí? Bueno, escolarizamos el conocimiento disciplinar. Y está muy bien, lo podemos escolarizar, y acá vamos a entrar, hoy vamos a estar terminando por acá, pero vamos a entrar a discutir esta categoría de transposición seguramente pronto, que en este sentido yo les estoy diciendo la escolarización del conocimiento. Digo, cuando media, no permite la relación que tensa una con otra. Cuando media, construye algo nuevo, y el problema, ¿sí?, es que en esa mediación se producen, y acá aparece una nueva hipótesis que vamos a trabajar sobre dentro de 15 días, otros nuevos procesos que son complicados en las lógicas de construcción de conocimiento. Y voy a decir, esto no es responsabilidad de didáctica, ni mucho menos. Esto es responsabilidad de la relación entre todos los elementos, entre todas las disciplinas y entre las comunidades de práctica. Aunque la didáctica ha sido hegemónica en los últimos tiempos. Hegemónica para todos, y hemos naturalizado esa hegemonía. Entonces, aparecen como procesos, ¿no?, que empiezan a dicotomizar el conocimiento, empiezan a separarlo, lo empiezan a alienar. Entonces, como daba el ejemplo recién de Piaget, utilizamos a Piaget, lo que Piaget dijo en un entramado relacional, en una lógica, lo usamos como de golpe en otro campo disciplinar, en otro proceso, en otra comunidad de práctica, y ya no tiene el mismo sentido. Entonces se cosifica, se extrae del proceso productivo total. El proceso de cosificación del conocimiento es un fenómeno muy habitual en los procesos de construcción de conocimiento
en contextos de enseñanza-aprendizaje, en situaciones de enseñanza-aprendizaje. Extraemos un elemento del proceso productivo, lo damos como cerrado, lo transformamos en esto que después iremos viendo, que es contenido, tiene sentido en sí mismo y ya tiene separado ese proceso productivo. Y siempre tiene que estar el proceso productivo ahí. Siempre. Por eso el proceso productivo tiene que ser parte constitutiva. Ahora, eso no quiere decir que los antropólogos, los sociólogos, los artistas, los sociólogos, hablemos de la misma manera a cualquier colega de nuestro propio campo académico. No, tenemos que ser conscientes que estamos dialogando con otros campos académicos. Por eso es interesante que nosotros construyamos nuestras propias estrategias, ¿sí?, didácticas, que nosotros construyamos, como decía la pregunta inicial, desde nuestra propia disciplina, nuestra propia didáctica, que no es ni más ni menos que construir nuestras propias lógicas de construcción de conocimiento. Y para eso necesitamos la experiencia acumulada, el tiempo desarrollado de la didáctica. Ahora, esta relación, que es compleja, que suele suceder, se puede plantear muchas veces, ¿sí? Y puede llevarnos a naturalizar un conjunto de prácticas que muchas veces perdemos de vista. Y el enfoque histórico-etnográfico lo que hace es tratar de ayudarnos, y un poco lo que vamos a ir viendo a partir de ahora, ayudarnos a pensar este proceso de relación entre estas diferentes comunidades de prácticas. Bueno, hasta acá lo que espero no haberles, vamos a darle gracias, espero no haberles quemado mucho la cabeza. Los primeros encuentros son más teórico-conceptuales, porque para mí, y bueno, yo voy a salir dejar de compartir, si quieren, los que quieren mostrar o no tienen su imagen atada a otras cosas, también pueden aparecer y vamos conversando y ya vamos como cerrando algunas cuestiones. Y también si alguno tiene, Emilio, querés agregar algo, o alguna compañera o un compañero quiere hacer algún comentario, alguna pregunta de lo que fuimos viendo, están los micrófonos abiertos para que nos escuchen. Sí, a mí bueno, desde ya todos los puntos me parecen súper interesantes y para seguir profundizando, pero en este tiempo me interesaría más si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna opinión, consideración. La timidez de la clase. El momento de la timidez, hagamos un poco de reflexión de la propia situación de clase en la que nos encontramos. Bueno, hay que romper con esa timidez. Clase, es difícil. Es difícil romper con esa timidez y demás. Yo tenía una pregunta, tal vez muy tonta, pero bueno, tiene que ver con el material, que recibí un link que decía que se podía descargar, pero solo tenía el programa, no había nada más en ese link. Eso quería preguntar. No, está todo subido el material. Yo lo voy a volver a mirar, ¿eh? A ver, voy a mirarlo. Yo también voy a volver. No, tranqui, pero pasa, ¿eh? La verdad que, no sé, ya me pasó varias veces con el Drive. Como que comparto la carpeta, no lo debo estar utilizando yo bien el Drive. Me voy a fijar, a ver, yo lo subí toda una carpeta en un Drive y ahí estaba todo, digamos. Tal vez yo no llegué hasta ahí, eso también es verdad. Me voy a fijar bien, a ver qué toqué, porque, bueno, esto es seguir aprendiendo, digamos. Sí, pero sí, bueno, no, esa era la pregunta, digamos, y seguramente va a haber un montón de preguntas, pero, bueno, hoy fue mucho así, todo junto. No, está bien, igual lo chequeamos y lo compartimos de vuelta, cualquier cosa. Yo lo del Drive tampoco lo entiendo mucho, quiero decir, en esta cosa medio autorreflexiva que proponía Maxi al inicio con esto de los nuevos soportes, estoy perdiendo la batalla en la cuestión del Drive. Sí, nos pasa habitualmente. Yo a veces dudo si quedó o no quedó, vuelvo a mirar, salgo y entro, está ahí lo que puse. Bueno, es todo un aprendizaje permanente. Y yo entiendo, por eso en general entiendo el silencio. Me preocuparía más el silencio de 15 días que no haya nadie, ese me preocupa más. Pero entiendo que es un bodoque inicial. Perdón, Maxi, ahí Nati se está despidiendo, así que le decimos muchas gracias. Bueno, chao Natalia.
Perdón, seguí. ¿No? Gracias. No, todo bien. Entiendo esta situación y los entiendo a ustedes porque es lógico que sea así, además. Pero también tiene que ver con el enfoque que les planteé inicialmente. A mí me interesa que conozcan el punto de vista, y tiene que ver con el enfoque de uno, digamos, en términos de cómo elige construir conocimiento, digamos. La verdad que me parece interesante que ustedes sepan si esto les va a interesar o no, o por lo menos tener una idea de dónde venimos y el marco teórico, antes de que empecemos a trabajar más en profundidad algunas cuestiones. Por eso me parece importante, y también entiendo que es un bodoque inicial, digamos. Y está bien que sea así, no es un problema. Yo creo que quien se anota a un curso viene a recibir un punto de vista o a pensar con otro, y está bueno no sé, yo sufro mucho los cursos donde hacemos autoayuda y cada uno se cuenta el sufrimiento que está viviendo y el punto de vista de cada uno. Entonces, por eso tiro la carne en el asador y que veamos cómo jugamos. No, Maxi, a mí me pareció súper interesante, digamos, no tengo nada novedoso para aportar, pero sí una evolución desde lo que tiene que ver con la comprensión, desde mi lugar respecto a lo que vos estabas comentando. Me parece que hay como una línea directa desde el inicio hasta la finalización, ¿no? Esto que tenía que ver con poder entender metafóricamente qué es esto de la intersección. Me parece que lo fuiste como deconstruyendo con otros términos, pero en definitiva, si me preguntas a mí cuál es la síntesis de todo, vuelvo otra vez al título. Me parece que todo se venía como reducido en el mejor de los términos, ¿no? En términos de síntesis, por ahí. En eso me pareció súper interesante, con ganas de continuar, sí. Sí. Bueno, me alegro. Sí, hablen, ustedes hablen, no me pidan permiso. Maxi, yo creo también desde el campo de la historia, siempre me llama poderosamente la atención las demás disciplinas de las ciencias sociales que intentan ver también la comprensión o la aprehensión de la sociedad y del mundo a partir de conceptos que para mí son totalmente nuevos, pero que son recontra complejos y intentan dar esa forma de entender que tal vez yo particularmente, y ahí utilizando los conceptos de las clases, no estoy acostumbrado, pero que son recontra valiosos porque abren puertas nuevas y marcos conceptuales nuevos que son recontra valiosos. A mí. Dale. Yo estaba escondida porque compartimos pantalla acá. A mí lo que me parece, yo no soy universitaria, soy docente pura, formada en instituto docente, soy profesora de prácticas del lenguaje y de literatura, y lo que me parecía interesante, que es algo que por ahí empezó a cuestionarme sobre todo esta última parte, es esto que vos decías de la construcción, esta lógica de construcción de conocimiento desde la didáctica en un campo como es el lenguaje, que es absolutamente cuestionado en este momento, y pensaba mientras vos comentabas, bueno, cómo nosotras, yo detesto la didáctica, detesto porque hay un odio ganado todos estos años de docencia cuando dicen, hagan secuencias didácticas, y a mí me parece un delirio que me pidan esas cosas, me parecen un delirio, que me digan hagan secuencias didácticas para un trimestre, es como una contradicción en sí misma para mí, jamás lo pude hacer, siempre mentí, tengo colegas pero siempre mentí, cada vez que las hice fue una mentira de mi parte, porque me parece un delirio la situación, pero pensaba esto en la lógica de construcción de conocimiento desde la didáctica del lenguaje, cómo abordamos situaciones o métodos o estructuras en algo que es tan variable como el lenguaje, ¿no? Que es esto lo que por ahí nos estamos cuestionando todos en el campo de la práctica del lenguaje, es el problema actual. En algo sencillo, si lenguaje inclusivo sí, si lenguaje inclusivo no, si sí o si no, o qué cada uno entiende, y estas cuestiones que, como decías vos, aparecen como sujetas a la comprensión individual cuando tiene que ser una práctica colectiva, generada desde el consenso, ¿no? Lo pensaba desde lo disciplinar, desde este punto de vista. Sí, es que es tal cual vos decís. Yo creo que
Y por eso la idea del curso es construir herramientas que nos permitan a nosotros establecer ese diálogo con la didáctica. Pero no solamente con la disciplina didáctica, sino con nuestra didactización mental, ¿sí? Claro. O sea, nosotros tenemos interiorizadas las prácticas didácticas, pero las tenemos, y por eso también nos pasa esto mismo que vos decís, este odio que nos surge. Digamos, yo he pasado hace 20 años que doy clase en la cátedra de didáctica de la antropología. Imagínense que la relación entre la antropología y la didáctica debe ser de las más difíciles de todas. La antropología es una disciplina de un nivel de apertura y de antiprescripción absoluta. Es como, de todas las disciplinas debe ser la menos prescriptiva, la menos... Digo, también es un problema, estamos casi que nos caemos en el arte por momentos. Pero he pasado por diferentes instancias y fue la propia disciplina la que me enseñó a relacionarme con la didáctica. O sea, fue la antropología entender la antropología es lo que me permite entender la didáctica. Y entender que es otro campo disciplinar, digamos. Y yo creo que desde la historia, desde el inglés, como plantea la compañera, desde la lengua, como lo estás planteando vos, es que nos tenemos que relacionar. No nos tenemos que relacionar desde la didáctica, porque ahí es donde le pifiamos. Es como cuando queremos llevar a él a ser parte de una comunidad de práctica de la que no somos parte. Es como cuando nos invitan a un casamiento o a un lugar y uno se pone un traje que... Bueno, digo, estoy tratando de ser alguien que no me sale físicamente ser, digamos, porque mi trayectoria formativa, física, me lleva a otro lugar. Ahora... Vamos por otro lado. Vamos por otro lado, y por eso es importante entender cómo relacionar. Y yo creo que el método, la lógica etnográfica, permite herramientas para eso, ¿sí? Permite herramientas para que después se construyan estrategias de relación. Lo que nosotros tenemos acá en el curso es un conjunto de herramientas para que ustedes piensen herramientas para relacionarse, no una herramienta para ser didáctica, porque nunca les propondría ser didáctica, porque nadie, creo que hacer didáctica lo pueden plantear los didácticos. La gente de la didáctica, no nosotros, digamos, en términos disciplinarios. Entonces, ahora, ¿cómo relacionarnos con ellos? ¿De qué manera, con ellas y ellos? ¿De qué manera relacionarse con ese campo de conocimiento? Bueno, es un poco la idea del curso. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo construimos conocimiento con ellos? Porque necesariamente tenemos que construir conocimiento con ellos, ¿sí? Necesariamente tenemos que dialogar con ellos. Y por eso traía a Malinowski diciendo eso. Bueno, a ver, yo me puedo ir a hacer trabajo de campo a la Strobrian, pero también tengo que comer, tengo que hacer otro montón de cosas. Entonces, tengo que aprender a relacionarme con ellos, tengo que aprender a comer lo que comen ellos, tengo que aprender a vivir. Y en este campo en el que estamos nosotros, la didáctica es el campo hegemónico, es el campo que organiza las prácticas de construcción de conocimiento. Entonces, tenemos que conocerlas. Si no las conocemos, las naturalizamos, o las enfrentamos, o nos enojamos, o las puteamos, o hacemos eso que hacemos todos, llenamos un formulario y después nada. Y yo creo que también eso ayuda a los didactas, porque les saca la versión cosificada de la didáctica, les saca la versión instrumentalizada de la didáctica, ¿sí? Porque ese es el problema de la didáctica, la instrumentalización de la didáctica, volverla objeto instrumental, digamos. Y ahí es donde... Lo que no tenemos que entrar en nosotros en esa, ¿no? Instrumentalizar nuestras disciplinas de base. Y para eso tenemos que aprender a relacionarnos con estos universos disciplinarios. Bueno, veo que se empezaron a desconectar un montón. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta o algo? Si no, nos estamos viendo en 15 días. Tranqui, digieran, lo que espero que no sea una mala digestión la propuesta y que nos veamos en 15 días con la continuidad del curso, ¿sí? Laura, Cecilia, ¿aparecieron ustedes? ¿Querían decir algo? Sí. Ah, dale. Y quería preguntar sobre la bibliografía, digamos, si para las clases que viene tenemos que leer algo en particular, si nos van a ir diciendo ese tipo de la lógica con la que trabajamos la bibliografía es la lógica que es de apoyo, ¿sí? O sea, yo no les voy a pedir, si la leen mejor, obviamente, ahora, y vamos a tener una interacción mucho mayor. Ahora, el curso no va a estar basado en que ustedes lean, ¿sí? Y por varias razones, porque como le dije antes, la antropología nos constituye, y estamos en el mes 9 a 2 días de cumplir el encierro de los que están en otros lugares, por ahí no tanto. Yo estoy en conurbano bonaerense, en Temperley.
pero llevamos encerrados 6 meses nosotros, y el nivel se nos empieza como la cabeza así, como bueno, se desordena. Me imagino que cada lugar será diferente. Entonces, fin de año, a lo que ya es fin de año, porque ya uno en septiembre empieza con secuencia fin de año, se le agrega la cuarentena. Entonces, digo, hay un punto en el que, si leen, genial, porque la bibliografía está para poder enriquecer todo eso. Ahora, el curso no se va a basar en la lectura de ustedes, ¿sí? Eso tiene que estar No, claro. sobre todo para poder enriquecer el diálogo o las Para eso es cosas que uno fantástico. puede hacer, porque No, para eso es la fantástico. verdad que desde el inglés es como que estoy como medio desconectada, pero siempre curiosa de aprender algo nuevo. Está buenísimo que estés. Estoy fuera de las aulas, entonces es como, bueno, no como todo, porque yo estoy de licencia en realidad ahora por maternidad, entonces es como que esto me conecta un poco con mi práctica, y bueno, en el momento que tenga que volver, poder retomar con otros argumentos, con otras estrategias, herramientas también conceptuales y teóricas, ¿no? Para aplicarlas justamente en la práctica. Entonces por ahí me sirve ir leyendo para pasar un poco el tiempo también. Voy a revisar lo que me dijeron del Dropbox, a ver si está bien de nuevo, y cualquier cosa escribo. Tienen los si no, escriban mail, ahora que tenemos los mails de todos, escriban un mail diciendo, bueno, mira, Max, si no la estoy pudiendo recibir, decime cómo, Emilio, no puedo tal cosa. Escriban no, porque a veces es mejor escribir por el mail que todo el sistema. Al fin y al cabo, es como cuando nuestros abuelos nos decían, no, al fin y al cabo la carta llega. Bueno, digo, eso ya lo superamos, al fin y al cabo el mail llega. Todo lo demás no sabemos, pero el mail termina llegando. En algún momento llega. En algún momento llega. Una cosa que es importante, va a ser muy importante más que la lectura, el conocimiento que ustedes tienen de su propia disciplina y su experiencia. Eso va a aparecer. La lógica del curso, lo voy a aplicar en los próximos, va a tener que ver, va a ir desde lo expositivo a la escucha. Las primeras van a ser más expositivas y las últimas van a ser más de escucha. Porque lo que yo les estoy proponiendo es una estrategia para pensar su propia disciplina y para pensar su disciplina en relación con la didáctica. Entonces, va a ser muy importante a lo largo del curso tu experiencia de clase, tu experiencia con el inglés, la experiencia en la historia. Laura, ¿vos de qué carrera sos? No sé si vos no nos dijiste. De arte. De arte, mira qué bueno. Ah, vos sabías entonces, no dijiste nada. Y nos dejó hablar de... Nos dejó hablar a todos ahí, con nabos. No, pero igualmente lo de folclore urbano es imposible. Lo de folclore urbano no sé, es para seguir profundizando en relación a eso. Sí. No, hay algo que no planteé porque se nos hacía largo, pero también hay una cuestión, hay un lugar, y esto lo vamos a ver en alguna partecita más adelante, de cómo pensamos la lógica de construcción de conocimiento desde lo que Gramsci planteaba como intelectuales. El intelectual para Gramsci era un colectivo, no era un individuo. Y él lo está diciendo hace 100 años, entonces lo dice de otra manera. Pero hay algo, y él dice, el intelectual es quien de alguna manera da cuenta de una determinada clase. El intelectual es quien construye conocimiento para Gramsci, ¿sí? Claro. Entonces, en esa muestra se les chispotea la clase por todos lados, a las y los compañeros del Malva, digamos, pero les explota la clase. Por eso yo le decía, está ubicado en un lugar, en un momento, le decía, o sea, ir al Malva y comprar un agua vale 5 veces más lo que vale acá el conurbano bonaerense, digamos. O sea que no... Y muy probablemente esté presente en la muestra. Muy probablemente es algo que vamos a ir viendo, que tiene que ver con la lógica de construcción de conocimiento, que está. Y que muchas veces pasa cuando nos dialogamos, ¿no? Por además, ¿de qué lugar y de qué perspectiva de clase y sociohistórica nos hablan, ¿sí? Determinadas estrategias didácticas? Claro. ¿Y de qué perspectiva de clase nosotros nos apropiamos la historia? ¿Sí? ¿De qué lugar? Bueno, eso nos constituye, nos va constituyendo permanentemente. Y va determinando, y a veces generando los ruidos. Muchas veces es lo que genera el ruido. Y a veces no se pueden resolver, digamos, ¿no? Muchas veces se nos plantea, bueno, armá una secuencia didáctica para tal cosa y te lo plantean de una manera, bueno, ahí hay una lógica
que tiene que ver con el entramado en el que esa persona está planteando, que armes la lógica de secuencia didáctica sin tener en cuenta los pibes, el pibe dónde está, de dónde viene, cuál es el momento en el que el pibe, quiénes son los pibes, de qué manera, qué saben, qué no saben los pibes de eso, de dónde ve, cuál es la historia del pibe. Digo, hay algo que vos, bueno, pero pará, no tiene nada que ver. Entonces termina pasando eso. Bueno, hago lo que... ¿Qué tengo que hacer? Decime lo que tengo que hacer, lo hago. Y termina generándose esos objetos que no le sirven a nadie, salvo a los que hacemos asado con todo eso. Imagínense que yo soy profesor de didáctica, yo superviso las prácticas de didáctica de los antropólogos acá en Buenos Aires. Y, digo, es como, digo, a veces tenemos que producir documentos, que son los documentos para que nos permitan en las escuelas, los directores o las directoras entrar a que los pibes hagan la práctica. Después, el profesor acá o la profesora a cargo de la materia. Nosotros, son como esas cosas que necesitamos para que alguien se quede tranquilo. Bueno, la didáctica tiene mucho ese peso, porque la clase no es solamente la posición socioeconómica, es la manera en que miramos el mundo, es la trayectoria formativa, ¿sí? Entonces, si tu formación como didacta fue, o didactólogo, o didactóloga, es solo al interior de los claustros universitarios, y de los claustros universitarios fuiste directamente a ser directora de una escuela, bueno, digo, hay algo que pasó en el medio que no estás viviendo, ¿sí? Y eso es un problema en términos globales. Ahora, en vez de enojarnos, y esto es algo que nos pasa a todos, en vez de enojarnos, la propuesta de este curso es entenderlo, entender la otra lógica. Es la única manera de poder incluso plantear nuestra propia lógica, sobre todo en una situación en la cual hay una desigualdad material, y hay un conocimiento que es hegemónico sobre el otro. Entonces, es parte del trabajo que uno le propone, una estrategia para dialogar con ese universo de conocimiento, en vez de enfrentarlo, o de llenar el formulario y tirarlo, y que quede ahí nada más, ¿no? Sino que yo creo que es un punto intermedio entre ambas cosas. Después cada uno en su realidad cotidiana hace lo que puede, obviamente, ¿no? Eso no lo juzgo, ni mucho menos. Lo que digo es, tratemos de entenderlo. Vea, en vez de enojarnos o tomarlo, porque también están quienes lo toman y lo naturalizan y se lo apropian más que, ¿no? Tratemos de entenderlo. Entender un orden disciplinar, una comunidad de prácticas, nos permite ver cómo dialogar con ellos, y nos permite transitar la vida, y a la larga entendernos y transitarlo mejor, yo creo, y acá aparecen mis posiciones político-ideológicas, mejora nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje con la comunidad educativa en general, y con los pibes, sobre todo, y las pibas, que en última instancia son con quienes son quienes sufren todos estos ruidos, digamos, ¿no? Los pibes, los adultos, donde demos clases, con quien demos clases. En última instancia, entender esa dinámica es lo que nos permite de alguna manera, y bueno, estar mejor. Y quizás, con el tiempo, hasta aprender algo de eso que en su principio ignorábamos o nos genera tanto odio. Yo he aprendido cosas de los didactas. De hecho, hoy me divierto con ellos en la facultad cuando nos juntamos todos y vienen los didactas. Son como los miro con cierta curiosidad. Esto quizás suena medio cínico y medio malo, pero los miro como quien mira a otro colectivo social. Dice, bueno, a ver, ¿qué tenés para decir? Y ahí en ese momento aprendo. Digo, uno aprende en ese momento. Ahora, vuelvo a decir, por ahí hay situaciones en las cuales ese conocimiento o esas personas ejercen violencia sobre nosotros, entonces es lógico que reaccionemos haciendo todo esto, porque nos han generado, porque esos históricamente han tenido un lugar muy heavy, y aparte la didáctica es un fenómeno, ya lo vamos a ver un poco más, pero es un fenómeno muy del habla hispana, no es un fenómeno mundial la didáctica. De hecho, creo que los ingleses no tienen ni la palabra, digamos, ¿sí? En el habla inglesa, de lo que se habla es de pedagogía, que es otra cosa, que no es la didáctica. La didáctica es muy de un fenómeno de la década 70-80, de habla hispana, y con mucho peso en Latinoamérica. ¿Sí? Hoy es otra cosa, hoy ya pedagogía y didáctica ya van muy de la mano, ¿sí? Pero en su momento, bueno, pero eso quedó en las prácticas de las personas. Entonces, nada, es algo que se juega en nosotros. Bueno, son casi las 12 menos 5 minutos. Nada, les agradezco haber escuchado a los que se quedaron hasta el final, perdimos 3 o 4 en el camino.
pero bueno, supongo que se sumarán, o cada Volverán, uno tiene su habilidad, volverán. En este momento te aparecen hijos, personas, o sea, estamos como Sí. todos viviendo de una Aparecen. manera muy particular, ¿no? Entonces, Ujú. nada, eso. Bueno, nada, agradecerles, revisamos con Emilio lo de la bibliografía, y bueno, nada más, nos estamos viendo en 15 días y espero que sea provechoso. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en 15 días entonces. Adiós, gracias. Igualmente, Adiós. que estén bien. Chao. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Si yo quiero cerrar,